Milka, Manel, hola. Hola, de nuevo. Otra vez. ¿Qué tal habéis descansado? ¿Cómo está la semana? Muy bien, la verdad es que esta ha sido gratificante. Venimos con fuerzas. Exacto, con energías renovadas. Sí. Para seguir aprendiendo. Sí, gracias a Dios, yo también. Pues vamos a meternos hoy en aprender de lo que está escrito en los Salmos acerca de la historia del pasado. Hay una frase que va a marcar esta lección, que es una frase popular, pero que todos conocemos muy bien, que dice: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Entonces vamos a ver que como en Salmos, como en toda la Biblia, la historia cobra un papel muy importante y está presente siempre, muchas veces. Así que vamos a orar para comenzar a hablar del tema. Señor, te damos muchas gracias por todas estas lecciones que nos enseñas en la Biblia, y ahora en especial te pedimos que nos enseñes a aprender de la historia pasada para no cometer los mismos errores, para aprender de los errores ajenos y que no volvamos a caer en esos mismos fallos que cayeron pues, nuestros antepasados, Señor. Ayúdanos a estar siempre firmes, a conocer la verdad y que tú guíes el camino por el que debemos andar. Es por todo que te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pues el versículo de memoria nos sitúa otra vez en un salmo bastante paradigmático para el autor de la lección de este trimestre, que es el 78, de nuevo. Y dice: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron. Aquí ya hay una primera idea de la religión no viene por condicionamiento genético. Nadie tiene predisposición a, mira, este es religioso, este no lo es. Sería entonces algo injusto. Tú puedes entender a Dios y estar determinado, o tú no. No, Dios la predestinación, ¿no? Exacto. Por transmisión, padres, hijos, afectiva, por educación, como Él nos educa y bajo ese modelo. La segunda idea dice: no les ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Todos, en la educación lo más difícil es generar la sorpresa y la admiración. El buen maestro, el que tiene carisma y liderazgo, es el que, como Jesús, hasta los niños corretean a su alrededor. Se sienten seguros y hay un magnetismo que atrae. Hay dos cosas por las que un ser humano nace, crece, se educa, y es, inevitablemente, estamos diseñados para aprender, inevitablemente para amar. Y lo más bonito es que la educación sea un proyecto donde amar y educar van de la mano. Y para mí el maestro de maestros es el Rabí de Nazaret. Claro, a mí me parece muy interesante como comienza diciendo que no vamos a ocultar lo que pasó, tanto bueno como malo. Y sobre todo se sienta en las maravillas que hizo. Y me acuerda mucho de Lucas, porque Lucas, si nos fijamos, comienza casi que igual. Él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de las palabras. O sea, ¿quiénes? Los antiguos. Estos. Cuando los hebreos tenían muy presente esto, para ellos la tradición oral era muy importante y la transmitían a sus hijos en forma de música, en forma de historias y en forma, como vamos a ver ahora aquí en esta lección, de parábolas. Eso se queda grabado en la mente humana con un poder inalcanzable infinito. Y una persona que aprende el Evangelio así nunca se lo olvida. Por eso es que Salomón lo dice: instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo todavía lo va a recordar. Sobre todo instruye también aprendiendo de los errores del pasado, ¿no? Y también de los errores ajenos, porque en definitiva el pueblo de Israel cometió muchos errores a lo largo de la historia, y hay que aprender de esos errores para no repetirlos. Me parece a mí que es importante, no tenemos por qué caer en ese error. Es decir, por ejemplo, yo sé que fumar es malo, no hace falta que me ponga a fumar, que pruebe el tabaco, porque ya sé las consecuencias que tiene, porque otros lo han probado antes de mí y sé la consecuencia que tiene. Ese error ajeno me hace aprender a mí, ¿no? Entonces, en la historia de Israel pasa lo mismo, ¿no? Ellos tenían una herencia cultivada ya de los errores que habían cometido sus antepasados, sus padres, sus abuelos,
¿por qué tenían que volver a repetirlo? ¿Por qué caían en el mismo error? Hubiera sido mucho más inteligente no repetir esa historia, ¿no? Pero sin embargo caían vez tras vez. Yo también lo hago, Milka. Todos lo hacemos. Todas las generaciones cometen sus errores históricos, las nuestras también. Ahora ya hay estudios que dicen que el móvil perjudica en la formación del cerebro y que realmente está llevando a los adolescentes a unas situaciones críticas de salud. De hecho, hay debates en la radio sobre si se tiene que legislar, si se tiene que prohibir. No dejaríamos un auto, ¿no? Es el ejemplo a un niño de 14, de 12, porque se podría provocar un accidente y autoagredir a sí mismo o matar a otros. Sin embargo, hemos dejado el móvil, que le llaman a veces la cocaína digital. Pero no lo sabíamos. Claro. Sí. No sabíamos que eso podía perjudicar. Tiene otros muchos beneficios. Pero a veces llegará una generación que dirá, señores, ahora ya con lo que sabemos, nuestros padres cometieron errores, vamos a solucionarlos. Claro. No, a mí me gustaría continuar simplemente que se me ocurren dos frases míticas, ¿no? Como tú habías empezado también con una frase. La primera es, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pues también. ¿Vale? Y luego hay otra también muy interesante que dice que nunca se puede cometer el mismo error 2 veces, porque la segunda vez ya no es un error, es una elección. Tú ya estás eligiendo, ya eres consciente de lo que estás haciendo. En la historia de Israel, la mayoría de los reyes que están escritos en Crónicas y en 1 de Samuel y 2 de Samuel y en Reyes, la mayoría siempre comienza en el libro y hizo lo malo ante los ojos del Señor, al igual que sus padres. Exacto. Al igual que sus Al padres. igual que sus padres. Y esa es la frase que más se repite. Y es muy raro el rey que dice, y este rey quiso seguir a Jehová. Y casi siempre lo siguen por un momento de su vida, pero luego se desvían. Casi ninguno consigue durante todo su mandato, durante todo su reinado, serle fiel a Jehová. Es triste, porque incluso los grandes como David y Salomón tampoco lo consiguieron. Para nada, además. No. Errores muy graves. Sí, y es triste que nos pase a todos en nuestras propias generaciones. Por eso es que Juan dice que nadie puede abrir el sello, ¿saben? Porque ninguno fue digno de ser como Jesús. Pero además me gustaría aludir a Søren Kierkegaard en una obra, Migajas filosóficas o un poco de filosofía. Está en Editorial Trota y en la página 46 él dice, mira, ahí está él, Dios. ¿Dónde? Allí. ¿No lo ves? Es Dios y no tiene dónde apoyar su cabeza y no se atreve a apoyarla en hombre alguno para que no se escandalice. Es Dios y su paso es más cauteloso que si le llevaran los ángeles, no para que su pie no tropiece, sino para no hundir a los hombres en el polvo escandalizándose de él. Es Dios y sus ojos reposan inquietos sobre el género humano, porque el tierno brote del individuo puede troncharse tan rápidamente como la hierba. ¡Qué vida! Puro amor y puro dolor, querer expresar la unidad del amor y no ser comprendido, temer la perdición de todos y esperar que lo elijan, esto ya lo parafraseo, para ser salvos. Ese es el modelo educativo de Jesús. No nos da un tratado de teología, se humaniza y habla por parábolas, como muy bien apuntabas tú, y expresa las cosas de manera sencilla. No quiere que la educación sea algo difícil, elitista. Él explica la salvación para que todo ser humano pueda acceder a ella. Ese es su modelo educativo. Sabiduría y sencillez, afecto y límites. El Salmo 78, que es la parte del comienzo de esta lección, nos habla acerca de 3 épocas históricas en estos salmos históricos que existen, que estaban hechos para que no se les olvidara lo que había pasado en el pasado y cómo Dios los había ayudado constantemente. Aborda 3 temas principales. Aquí este es un salmo de Asaf, 3 épocas históricas. Desde que Dios llama a Adán, es una época muy importante en Israel. La segunda es cuando llega Moisés, llegan a Egipto, llega José y los ponen esclavos. Esa época es muy importante en Israel. Y la tercera es cuando aparece David, que es un momento de máximo esplendor en la historia. La historia dice que en la geografía desde Dan, que es una ciudad, una región muy al norte de la región de donde está Jerusalén, donde está Israel, hasta Beersheba, que está muy abajo, cubría la región del dominio de David. Fue la época de máximo dominio tanto económico como político
como social de Israel. Y lo culminó Salomón. Entonces, para ellos esta época de gloria era muy importante y siempre la destacan. Y lo triste es que la pierden. Porque más adelante vienen los profetas, Jeremías, Isaías, diciéndoles al pueblo, citando los mismos salmos, hagamos caso a Jehová, o lo que tenemos se nos va a caer. Y se les cae. Y eso es lo que no entienden, ¿no? Porque tenían prometido que ese pacto eterno, le iba a durar por 8.000 generaciones. Entonces es lo que ellos, dentro de sus esquemas, no entienden, ¿no? Porque Dios les ha abandonado, porque Dios ya no responde, porque Dios ya no está tan presente como estaba hasta ahora, y es pues eso, las inquietudes que tienen y la rebeldía que tienen interior, ¿no? O sea, y es curioso que los pocos reyes fieles salen del reino del sur, de la dinastía davídica. Y es curioso que el hecho de que David no quisiera atentar contra otro rey, contra Saúl, cuando lo tuvo en su mano, porque era el ungido de Dios, también protegió, más de lo que nos pensamos, esa casa real. Sí, fue muy triste porque en Israel, después de Salomón, hay una guerra civil en la cual el reino se parte en dos para siempre. El norte, que son las 10 tribus, donde estaba Benjamín, Efraín, se quedan con la capital en Samaria, y el sur, que es la tribu de Judá, se queda aparte con la capital en Jerusalén. Entonces, a partir de allí, a partir de Salomón y su descendencia, comienza el conflicto entre los dos reinos, lo cual llega hasta los días de Jesús, en forma muy trágica de odio entre ambos. Los samaritanos, el norte, decidió seguir un poquito más la cultura de los babilónicos, que fueron los que los colonizaron, y abrazaron más esa religión y se siguieron más esos dioses. En cambio, los del sur decidieron seguir más a Jehová cuando volvieron del exilio. Esto que era tan bonito lo convirtió en un problema, porque entonces se volvieron orgullosos espirituales. Y estaban como contentos de ser el pueblo elegido por Dios, como el único que había sostenido la bandera de la verdad del pueblo hebreo. Y despreciaba mucho a los del norte porque ellos no lo habían hecho. Entonces este orgullo es lo que Jesús llega a enfrentar cuando viene. Este orgullo espiritual de, mira, nosotros hemos guardado la ley y somos los únicos merecedores del reino de Dios. Los demás, que se hagan como nosotros o no tendrán salvación. Los fariseos pensaban que si en la historia de Israel nadie pecaba, ese día venía el Mesías. Por eso cuando alguien pecaba era como, ¡oh! ¿Qué has hecho? Por esto no viene el Mesías. Pero fijémonos que Dios, sabiendo que eso es imposible, ya había ritualizado el Yom Kippur. Y el libro de Hebreos nos dice que los sacerdotes tenían que, primero ellos, como eran humanos y débiles y pecadores como cualquier otro, purificarse, entre comillas, ¿no? O sea, ponerse en buena relación, en lo posible, con Dios, para luego ejercer, ¿no?, los ritos cultuales. Y Jesús es justamente el modelo al que se apuntaba y que representaba todo eso. Vamos, ¿sí? Si quieres, al 105 al 106. Simplemente me gustaría apuntar, ¿sí?, que nosotros, como tú has comentado, no deberíamos caer también en ese mismo error, ¿no? Como pueblo adventista sabemos que tenemos la verdad, sabemos que somos elegidos, pero es lo mismo que le pasaba. No tenemos que tener ese orgullo de decir somos los únicos que vamos a ir al cielo, somos los únicos que se nos promete la vida eterna. No, sabemos que está abierto a todo el mundo, a todas las naciones. Personas que no han escuchado como nosotros, no han tenido la misma luz que nosotros, también irán al cielo. No nos sintamos orgullosos como le pasaba también a esa parte del pueblo de Israel. Nos pasa, ¿no?, mucho. Tenemos que tenerlo también Nos pasa claro. mucho. Yo confieso que a mí me ha pasado hasta que reaccioné y dije, ¿qué pasa, Samuel? No puede ser Dios así. nos ama a todos por igual. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales para la gloria de Dios. Vamos a hacer un poquito el Salmo 105 y luego el 106. Que aquí, más o menos, en el 105, lo que hace el salmista es repasar todo lo que Jehová ha hecho. Entonces leemos un poco y luego pasamos al 106, que el 106 es más o menos lo contrario, cómo Israel se portó. El 105 comienza diciendo, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Vamos a ver el último. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Saben? Nosotros no hemos visto a Jehová en acción todavía.
sí lo hemos visto en nuestras vidas, pero no lo hemos visto en acción física, por medio de la naturaleza, como ellos tal vez sí, al menos sus antepasados. No lo hemos visto, pero hubo personas que tuvieron el privilegio de ver cómo Dios controla la naturaleza y hace milagros físicos e inexplicables en favor de su pueblo. Ellos tampoco lo vieron. Entonces, al igual que nosotros, dicen, recuerden lo que hizo Jehová a favor nuestro, porque un día lo volveremos a ver, lo volveremos a apreciar, aunque ahora lo conozcamos solo por historias. Pero hay felicidad en la fe, porque Jesús dijo, felices los que creerán 2000 años después por las palabras que vosotros hablaréis a las naciones. Se lo dice a Tomás cuando le dice, déjame tocar, si no toco no creeré. Porque la fe está un poco más allá de la evidencia. Si tengo evidencias, si Dios se me muestra, no necesito la fe. Me despeja todas las dudas. Y Jesús, sabiendo que iba a cambiar la situación histórica y que Él se reservaría hasta su segunda venida, dijo, felices aquellos, y de ahí la gran comisión, y de ahí el gran reto, ¿no? El gran privilegio. Pedro lo dice en el Nuevo Testamento, exaltad a Jesucristo, a quien amáis sin haber visto. Correcto. Y me encanta ese pasaje porque es verdad, ellos lo vieron, nosotros no, sin embargo lo amamos. Ok, y en el Salmo siguiente cambia la perspectiva, entonces ahora es otra cosa. Milka, adelante. Las rebeldías de Israel y su perdón. Bueno, volvemos otra vez al mismo tema, ¿no? Aprender de los errores del pasado, de los errores ajenos. Entonces ellos, claro, reclamaban a Dios esa fidelidad que había tenido en el pasado, que debía tener en el presente, y también esa fidelidad que les prometía futura, ¿no? Era lo que clamaban, ese pacto inquebrantable. Y entonces vamos a ver un poquito a qué pacto se refiere, qué se refiere con ese pacto, ¿no? Se refiere al pacto davídico. Vamos a leer Isaías 55, del 1 al 3. Vale, dice, todos los sedientos, es decir, todos estamos sedientos, todos necesitamos esa agua de vida. Venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero, no el pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme con atención y comed del bien, y os deleitaréis con algo sustancioso. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oídme y viviréis, y haré con vosotros un pacto eterno. Las amorosas y fieles promesas hechas a David. Dios le promete a David que va a sostener, ¿no?, su linaje, ese linaje de David. Nosotros somos también el linaje de David, somos su simiente, somos el pueblo de Israel, herederos, ¿no?, de esa simiente. Todos estamos sedientos, por lo cual pues es una promesa que también se aplica a nuestros días, ¿no? Es un pacto eterno para todos nosotros desde los tiempos. ¿Qué crees que dice, que simboliza venid y comprad pan sin dinero? ¿Qué simboliza? A mí me gusta pensar que es comprar algo carísimo, claro. Carísimo, extremadamente caro, pero gratis. Así es así. Es que es la gracia de Dios con nosotros. Es gratis, es un regalo gratuito es que Dios carísima, pero nos la regalan. Es que el precio que Él pagó por darnos eso es un precio que no se puede. Y no pagar con solamente dinero. eso, sino las bendiciones que yo tengo en mi vida mientras vivo aquí en la tierra. Que puede ser que no me vaya tan bien como en el cielo, obviamente, pero mi vida es muy bendecida porque Cristo está conmigo, o al menos intento que esté todos los días. Hay un detalle, y es que lo abre a todas las naciones, si seguimos leyendo, y a mí me encanta el 6. Dice, buscad al Señor mientras podáis encontrarlo. Mientras puede ser allá. Y va en relación con lo que hemos leído antes de cómo el Señor ha venido a buscarnos, ¿no? Cómo no se atrevía ni a ofender a nadie, ¿no? Cómo daba lo mejor de sí mismo por nosotros, para transmitir todo ese amor. Pero me encanta porque leí de un cuento judío que un abuelo, que era rabí, estaba estudiando la Torá y entra su nieto llorando. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, mis amigos ya no quieren jugar conmigo. Y dice, a ver, siéntate y cuéntame por qué tus amigos no quieren jugar contigo. Y dice, porque jugábamos a escondernos y me he escondido tan bien que no me han buscado. Muy bueno. Han dejado de buscarme.
Y entonces Bueno. el que estaba estudiando la Torá dice, así el Señor actúa con nosotros. A veces crea distancia para ver cuánto deseo tenemos de encontrarnos con Él. Y justo aquí es esta vocación, esta exhortación. Buscad al Señor mientras podáis encontrarlo. Y no es una cosa, sino que ha venido a decodificar ese encuentro, que es Cristo con nosotros. Porque entre lo divino y lo humano hay un abismo, y ese abismo lo llena Jesús. Y ahora viene el Salmo 80. El Salmo 80 es muy interesante. Vamos a explicar un poquito lo que hace aquí. Aquí empieza como una parábola, ¿ok? Una parábola es un ejemplo literario para contar una historia que al final tiene una moraleja para nosotros y del cual podemos aprender muchísimo. Y eso lo utiliza muchísimo Jesús en su momento. Pero antes de Jesús ya se usaba, porque este salmo es una parábola que describe la viña del Señor. Entonces, José, cuéntanos un poquito, por favor, de qué va esto. Israel, me encanta, como lo dice, es la viña que arranca de Egipto y la planta en tierra fértil. Isaías es rica en la descripción que hace, como un gran poeta que es, y dice, la planté, la cuidé, quité las hierbas, y dice, ¿pero qué pasó? De repente yo esperaba uvas dulces y fue amarga la cosecha. Y eso explica el dolor que Dios siente cuando no hay respuesta, ¿no?, a su proyecto educativo, porque Dios invita, no es un Dios que condiciona, no quiere robots, nos ha dado de su semejanza y el amor implica libertad. Tú imagínate, Samuel, que alguien te secuestra porque te ama tanto que quiere estar contigo sí o sí. ¿Tú generarías amor hacia ese ser humano? No, porque me está quitando mi libertad. Correcto. La tragedia de Dios en Jesús es la metáfora de la viña, que ante el bien todos deberíamos de responder de manera dulce, agradable, pero a veces hay respuestas amargas, de desprecio, de rechazo, y eso es muy triste. Es una canción en el fondo triste. Pero la bondad de Dios hace que de la tristeza haya siempre una oportunidad mejor. Tengamos en cuenta que la viña, que en su principio era muy buena, de repente Dios la tiene muy mala estima. Por ejemplo, en el 12, en el 80-12, dice, ¿por qué rompiste tus cercas? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el cuerpo montés y la bestia del campo la devora. O sea, que es como que se les escapa y se les estropea y no tiene la bendición de Dios. Lo que le pasó al pueblo de Israel con el mensaje divino. Pero luego hay algo muy bonito. Y es que viene una palabra que a mí me gusta mucho. Esa palabra es restaurar. ¿Qué entendemos por restaurar? Restablecer, ¿no? Restablecer. Y sobre todo yo pienso en lo bonito que será, volviendo un poco al símil, ¿no? Y pienso en lo bonito que será cuando seamos trasplantados nosotros de esta tierra a la tierra nueva. Estamos en un terreno, en un sustrato malo, no es fértil, es un sustrato que ya está degenerado, y cuando vayamos a esa tierra nueva, que será fértil, con un suelo lleno de nutrientes, que allí podremos vivir eternamente, ser felices y dar buenos frutos, ¿no? Los frutos para los que Dios nos creó. Y luego, mira, has activado una idea. Pablo, en Romanos, dice, vestidos con la presencia del Señor Jesucristo, Romanos 13-14. Y me encanta porque Pablo, a la manera de Jesús, utiliza el aforismo para que quede fácil lo que quiere decir. Cómo vestirnos del Señor Jesucristo, cómo ser ese pámpano unido a Él que da buen fruto. Y Pablo dice una serie de principios de inteligencia espiritual. Grandes teólogos como Francesc Torralbas y filósofos tienen libros dedicados a la inteligencia espiritual y creen que si no se educa en ella, estamos mutilando al ser humano. ¿De acuerdo? Ya sabemos que la posmodernidad genera cierto descrédito, pero a los grandes relatos, pero la inteligencia espiritual es básica. A veces se la quiere sustituir por la inteligencia emocional, que es muy importante, pero no lo es todo. Pablo dice, aborrecer el mal, aferraos al bien. Y a mí me gusta decir que son los 10 mandamientos del Nuevo Testamento. Amaos fraternalmente, respetaos y honraos mutuamente. Sed diligentes, como el viñador era diligente. Servir con el entusiasmo del Espíritu.
esta es una experiencia que nos está entusiasmando. Mostrar paciencia en el sufrimiento. Hemos hablado del sufrimiento. Ayudad a las personas necesitadas. Practicar la hospitalidad. Haceos solidarios con los humildes. No seáis prepotentes. Tú antes decías, ¿no? El mensaje del cristianismo es universal. El mensaje del amor de Dios es como los cielos y el aire que respiramos. Me enamora, Pablo. A mí también. Vamos a concluir con una idea muy bonita. Restaurar significa volver a poner algo mejor de lo que estaba. Nosotros que vivimos en Barcelona, Valencia, estamos muy familiarizados con esta palabra. Porque por todos lados se restauran edificios históricos y se ponen más bonitos, incluso más bonitos que antes. Eso es lo que hace Dios conmigo. Dice, y terminamos con este texto, Jeremías 24:7, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Qué himno tenemos para hoy? Pues hemos elegido el himno 302. Grato es contar la historia. Maravilloso. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Pues muchas Cuán gracias. bella es esta historia. Es preciosa. Muchas gracias, Milka. Bueno, es la Muchas mejor gracias. historia jamás contada. Y lo contaremos por la eternidad. Muchas gracias, José. Hasta la semana que Encantado. viene. Hasta la semana que viene. Igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.